Porque la ciencia nos acompaña todos los días, es momento de compartir conocimiento y hablar con científicos para entender el funcionamiento del universo, el mundo que nos rodea y los fenómenos sociales. Salimos del laboratorio y nos vamos a la cafetería virtual de la UFRO para hablar todo sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación. Porque el café sabe mejor con ciencia, comienza un nuevo episodio del Café Científico en Línea. Conduce Alex Seguel. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al Café Científico en Línea de la Universidad de la Frontera, este espacio que tenemos acá en UFRO Medios para compartir todos los contenidos de ciencia y de tecnología. Hoy día vamos a estar hablando sobre calentamiento global y de cambio climático. Nos va a acompañar la doctora Maysa Rojas, académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y además directora del Centro para el Clima y la Resiliencia de la misma universidad. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los efectos? ¿A qué nos hemos ido comprometiendo para llegar a ser carbono neutral en estos próximos años? Es lo que vamos a estar conversando con la doctora Maysa Rojas en Efecto Ciencia. Y en Impacto UFRO nos va a acompañar la doctora Francisca Román para hablar sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental. Un estudio que recientemente adjudicó, un proyecto, que recientemente adjudicó en la convocatoria COVID de la Agencia Nacional de Investigación para justamente evaluar algunos parámetros ansioso-depresivos y conductas de riesgo en estudiantes y en funcionarios universitarios. Todo esto en Impacto UFRO, hoy día acá en el Café Científico. Ya puede comenzar a acompañarnos, estamos en la señal 38.1 de UFROvisión y en las plataformas digitales de UFRO Medios. Dicho los contenidos, entonces, estamos listos para comenzar. Episodio 12 del Café Científico en Línea, ciclo 2020, acá en la Universidad de la Frontera. Bienvenidos. Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta. Esto es Efecto Ciencia, el podcast del Café Científico UFRO. El cambio climático es uno de los más importantes desafíos que tenemos como humanidad. El calentamiento de la Tierra ya no es solo una amenaza virtual ni ciencia ficción, sino que una realidad que anualmente trae muchas consecuencias en diversos ámbitos de la sociedad. Si bien el clima ha ido cambiando muchas veces en la historia, las causas principalmente han sido naturales. Sin embargo, desde finales de la década del 50 está demostrado que el incremento de dióxido de carbono en la atmósfera se debe básicamente a la acción humana. Para hablar precisamente sobre el cambio climático, sus efectos y sus causas, hoy nos acompaña la doctora Maysa Rojas, climatóloga, doctora en Física de la Atmósfera por la Universidad de Oxford y académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. También es directora del Centro para el Clima y la Resiliencia CR2. Maysa, bienvenida al Café Científico de la UFRO. Buenas, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos hoy día. Maysa, en términos generales, partir con un contexto más general, ¿en qué grado afecta finalmente a la temperatura promedio del planeta las interacciones entre las emisiones de CO2 y la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera? Ya, aquí me estás haciendo una pregunta difícil, pero está efectivamente en el centro, en el corazón de lo que entendemos sobre el cambio climático en general y sobre el cambio climático antropogénico causado por el ser humano en particular. Ya. La temperatura global del planeta es un indicador, ¿verdad? Un indicador bien, bueno, como dice su nombre, es un promedio, es un número solamente, pero es el indicador que nos permite, es como tomarle la temperatura, ¿verdad?, al cuerpo. Cuando uno está enfermo o está bien, hay muchas otras cosas que ocurren, pero esa temperatura global es el indicador que me ayuda a poder definirse como estoy. Ya. Y siempre, a lo largo de toda la historia del planeta, nosotros entendemos que esa temperatura se basa entre cuánta energía entra y cuánta energía sale del sistema, y aquí estoy pensando en el planeta completo. Cuánta energía entra, normalmente pensamos en Sol.
Claro. La gran fuente de energía es el Sol, y nosotros como planeta, pensando en un cuerpo negro, se llama, también emitimos. Y lo que ha ocurrido en los últimos 150 años es que, bueno, una parte muy importante es que tenemos además una atmósfera bien particular. Esto sería distinto en otro planeta o sería distinto en este mismo planeta con otro tipo de atmósfera, porque tenemos estos gases que llamamos gases de efecto invernadero. En la analogía al invernadero, lo que hacen es absorben la energía que emite la Tierra y la reemiten, y por lo tanto, finalmente la temperatura depende de la cantidad de energía que nos llega del Sol, pero también de la cantidad de energía que reemite la propia atmósfera. Y nosotros llevamos más de 150 años quemando combustibles fósiles, quemando petróleo, carbón, gas natural, etcétera, que son gases de efecto invernadero, y por lo tanto cambian ese equilibrio, y al cambiarlo, lo que tiene que hacer el sistema es aumentar su temperatura. Esa es la respuesta, aumenta la temperatura. Y entendemos hace no tanto tiempo, un poco más de 10 años, que entonces para restaurar el equilibrio, lo que vamos a tener que hacer es dejar de quemar estos combustibles fósiles, que vayan a cero, ¿ya? No es una reducción gradual, sino que tienen que ir a cero, para que las concentraciones se nivelen, comiencen a bajar, y con eso en algún momento, en mucho tiempo más, bajen las temperaturas. Pero tenemos que llegar a cero para que las concentraciones se estabilicen. Con eso se va a estabilizar la temperatura, y el objetivo en este momento, que está descrito en el famoso Acuerdo de París, que es el gran compromiso que firmaron todos los países del mundo, es delimitar el calentamiento a muy por debajo de los 2 grados y hacer todos los esfuerzos posibles para limitarlo a 1,5. Y el planeta ya se ha calentado 1 grado, y como muy bien tú dijiste en la introducción, ese grado de calentamiento desde la revolución industrial hasta hoy en día ya tiene consecuencias medibles sobre nuestras sociedades, sobre los ecosistemas y los procesos en general. Maisa, a propósito de lo que estás comentando, justamente te iba a preguntar eso. ¿Cuáles son los impactos finalmente que hoy día nosotros ya vemos como consecuencia del cambio climático, entendiendo esta dinámica justamente entre las emisiones, entre la concentración, y que como consecuencia ya ha traído un incremento de 1 grado? Ahora, este incremento de 1 grado, ¿en qué lo vemos nosotros de forma tangible y que ha tenido un efecto ya en los últimos años en el planeta y por ende en todos nosotros? A ver, primero que nada, ese calentamiento de 1 grado es nuevamente, promedio global. Sí. Promedio global en un año, así que es un indicador súper grueso. La superficie terrestre, si dividimos la Tierra entre océano y superficie terrestre, la superficie terrestre se ha calentado ya casi el doble que ese grado, ¿ya? Así que es distinto sobre el océano que la superficie terrestre, ya ahí es casi el doble ya, por un lado. Y por otro lado, cuando uno lo mira en un mapa, no es que toda la superficie terrestre se haya calentado en promedio, o sea, de manera homogénea 1 grado, es más bien el hemisferio norte que se ha calentado mucho más que el hemisferio sur. Así que en ese sentido, nosotros que vivimos en Chile y en el hemisferio sur, nos hemos calentado como consecuencia. Y esto más bien tiene que ver por el hecho de que hay mucho más océano, y el océano se demora más en calentarse. Pero además de ese entonces cambio de temperatura que trae consigo mayor cambio de temperatura sobre la superficie terrestre, cambio en extremos como olas de calor, por ejemplo, disminución en olas de frío, y también una cantidad bien importante de cambio en lo que llamamos el ciclo hidrológico, en todo lo que tiene que ver con cómo se mueve el agua en la Tierra. Y en el caso particular de la zona centro-sur de Chile, que tiene este régimen mediterráneo, y todas las regiones del mundo que tienen climas mediterráneos, ha habido una disminución de las precipitaciones. En el caso de Chile, llevamos 10 años en algo que denominamos, ¿verdad?, la mega sequía, que tenemos estudios ya que lo atribuyen formalmente una parte de esa mega sequía a la acción humana. O sea, no hubiese ocurrido una mega sequía de tal intensidad, de tan extensa en el tiempo, si no hubiese sido por el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Claro. Maisa, habías mencionado anteriormente justamente esta disminución de tope de 2 grados dentro del calentamiento a este Acuerdo de París que fue el año 2015. Ahora, ¿cómo llegamos a eso finalmente en los países, en los distintos países? ¿Cómo es el camino para llegar a esa meta, considerando que no quedan muchos años y que además, sobre lo mismo que tú decías, o sea, lo que hoy día ya está emitido y el incremento de la temperatura, eso es muy difícil de revertir o es muy lento de revertir? ¿Cuáles serían ahí yo sé que no hay una receta, pero ¿cuáles serían los pasos en el fondo para poder llegar a cumplir esa meta? Sí. Bueno, nuevamente la ciencia y lo que les dije sobre las temperaturas, apareció el año pasado un informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, un informe especial que hicieron sobre cambio climático y uso de la tierra. De hecho, hoy se cumplen 2 años de la publicación de un informe muy influyente, que fue el informe de calentamiento de 1,5 grados, en que se le pidió justamente al IPCC de evaluar qué significaba un mundo de 1,5 grados, que es el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París. Déjame hablarte un poquito de eso y después te respondo al tiro la pregunta. Este informe es bien importante porque es la primera vez que se evalúa cómo un mundo que se calienta 2 grados versus uno que se calienta solamente 1,5 grados. Yo te voy a ser bien sincera, yo creo que en 2015 o el 2016 tú me preguntabas a mí, yo diría, bueno, debe ser más o menos lo mismo, no debe haber gran diferencia. Y yo creo que la gran mayoría de los científicos no teníamos estudios. Y lo que muestra el estudio es que es un mundo muy distinto. Hacer el esfuerzo por limitar el calentamiento a 1,5 grados nos va a evitar una cantidad muy importante de impactos. Los impactos ya lo tenemos con 1 grado, los impactos con 2 grados son mucho mayores que los impactos con respecto a 1,5. Eso es lo primero. Y lo que dice el informe también muestra el camino. Bueno, ¿cómo lo logramos? Dice dónde estamos, se hace la pregunta en el fondo, bueno, ¿vale la pena hacer este esfuerzo? Porque esto va a ser un esfuerzo grande. Y la respuesta es sí, vale la pena hacer este esfuerzo. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, todas las modelaciones futuras de las transiciones que tenemos que hacer, indican que al año 2050 tenemos que ser carbono neutral. Dejar de emitir gases de efecto invernadero, o que por lo menos que se neutralicen con lo que los sistemas naturales puedan absorber de CO2. Y ahí aparece este compromiso de ser carbono neutral al año 2050. Aparece de ese informe, ahí está. Que es el compromiso que tomó Chile el año pasado y que ahora va a estar en una ley, si es que se aprueba el proyecto de ley de marco de cambio climático que está en este momento en discusión en el Senado. Y a lo cual se han comprometido varios países, y no solamente países, sino también regiones, empresas, ciudades, etc. Maisa, haciendo un link también con lo que estamos viviendo ahora, con lo que comenzamos a vivir incluso como país en octubre del año pasado, el cambio climático también, como decías tú, es un síntoma de algo mayor. También nos cuesta de repente sacar un poco el foco de que es un problema medioambiental y que es más bien un problema más estructural probablemente del desarrollo, o cómo hemos ido mirando también el desarrollo. Un análisis con respecto también al escenario de calentamiento global, de pandemia o de contexto social también, porque finalmente, aunque no se crean, tienen mucha relación. Así es, yo creo que todas estas crisis, el año pasado estábamos hablando fuertemente de crisis climática en el mundo, pero en Chile también. Si se acuerdan, la persona del año fue Greta Thunberg, la joven adolescente que comenzó el movimiento de los jóvenes para enfrentar el cambio climático. El año pasado también salió un informe muy influyente de la plataforma de la Convención de Biodiversidad, de una enorme crisis de biodiversidad. En el caso de Chile, el estallido social fue una crisis social que está fuertemente basada debido a una gran desigualdad social que existe en el país. Y después viene la crisis sanitaria y le sumamos ahora la crisis económica asociada a eso también. Así que son
un número muy importante de crisis que nos han azotado en el último año. El último año, sí. Es muy impresionante. Y sí, pues yo diría que esto no hay que mirarlo de manera separada, yo diría que son todos síntomas de una misma crisis, y es la crisis de cómo nos relacionamos entre nosotros, que es más, que se ve muy evidentemente en el hecho de que tenemos sociedades tan desiguales, y también cómo nos relacionamos con la naturaleza, que se traduce en esta crisis de biodiversidad, en destrucción de hábitat, que finalmente produce que estos virus desde animales salten a humanos, y esta destrucción de hábitat. Otro dato más también muy impactante, en ese mismo informe que les mencioné sobre cambio climático y tierra, indica que los seres humanos han intervenido más del 70% de la superficie terrestre. Más del 70% de la superficie terrestre nosotros lo hemos deforestado, le hemos cambiado su uso natural, y bueno, y las consecuencias entonces han contribuido al cambio climático, a los gases de efecto invernadero en particular, ha contribuido a destruir biodiversidad, y por lo tanto también están parte de las razones detrás de la pandemia. Así es. Estamos conversando con la doctora Maysa Rojas, académica de la Universidad de Chile, sobre el cambio climático y también la relación con hoy día el contexto de pandemia que estamos viviendo. Maysa, nos estabas comentando hace un momento también de este camino, de este tránsito, cómo podemos llegar finalmente a cumplir este compromiso de limitar el incremento de las temperaturas en el planeta. También ha aparecido un concepto en este mismo tema a través del presupuesto de carbono. En el fondo es poner un límite también en las emisiones, pero ya concreto, tangible, y que ese sea el límite y que no nos podamos en el fondo pasar para poder llegar a cumplir esa meta. Exactamente. Cuando expliqué así bien someramente al principio esta relación entre emisiones, concentración, ¿sí?, temperatura, ¿verdad? La única manera que tenemos de mantener las concentraciones y por lo tanto mantener la temperatura es llegar a emisiones cero en algún momento. Y eso entonces le llamamos el presupuesto de carbono. Existe una relación entonces entre las emisiones acumuladas desde que comenzamos a quemar combustibles fósiles por ahí en el siglo XIX hasta hoy en día. Y eso entonces le llamamos el presupuesto. Puede pensarlo como una torta, ¿ya? Ahora, una parte bien importante de esa torta ya la comimos, ya está en la atmósfera, y nos queda un pedacito chico. Si queremos limitar el calentamiento a 2 grados, nos queda un pedacito así, a 1,5 nos queda más chico. Ahora, si por alguna razón decidiéramos entre todos que está ok, que el planeta se calienta 3 grados, entonces bueno, ese pedazo de torta que nos queda por quemar o por echar a la atmósfera es más grande. Pero independiente de cuál sea el límite, esa es una decisión que tomamos nosotros, los seres humanos, hay una cantidad finita, y por lo tanto, que se puede echar a la atmósfera, y por lo tanto en algún momento vamos a tener que llegar a cero, sí o sí. ¿Ok? Sí o sí. O sea, tenemos que descarbonizarnos, dejar de mover nuestras vidas, nuestra economía a partir de combustibles fósiles, sí o sí. Si queremos limitarlo a 1,5, va a tener que ser el año 2050. Si decidimos, bueno, 2 grados está bien, será más bien tirado para el 2070. Si son 3 grados, será más bien para el 2080 o 90. O sea, corriendo. Pero tenemos que llegar a cero. Y por lo tanto son los próximos 30 años que tenemos que llegar a cero. Ahora, la buena noticia es que tenemos todas las tecnologías para hacerlo, pero efectivamente hay una urgencia por lograr esto que va a implicar que estas transformaciones se vayan a tener que hacer de una manera muy rápida. Exactamente. Maysa, a propósito también de uno de los efectos del cambio climático, lo mencionaste hace un momento, que tiene que ver con la mega sequía, con el problema del agua, que hoy día es un tema también súper importante. Mencionaste que una parte de este problema es justamente del cambio climático. Hay otra parte que me imagino que tiene que ver directamente con otros factores, con la gestión del recurso. ¿Cómo se ha ido problematizando con más agudez, en el fondo, el problema del agua, sobre todo en una zona muy amplia en nuestro país? Estamos hablando de Chile en este caso, sí. Efectivamente, la verdad las cosas que llevamos hartos años
estudiando el tema. Yo diría que en particular un proyecto que no ha terminado, pero terminó su primera etapa, que se llama Escenarios Hídricos 2030. Hizo un trabajo muy completo de tomar los datos, de evaluar y todo, y una de las conclusiones de ese estudio, que duró varios años, es que la gran mayoría de los problemas con el agua tienen que ver con gestión. Obviamente las precipitaciones han disminuido y por lo tanto la oferta de agua también ha disminuido, pero no es que la oferta de agua haya disminuido tanto como para que la escasez hídrica, parece que no tenemos agua en algunos lugares del país. Estamos pensando, ¿verdad?, realmente en el norte chico, en lo que ocurrió en Petorca, etcétera. Más bien tienen que ver con un aumento de la demanda y cómo se ha gestionado eso. Así es que eso yo diría que por otro lado es una buena nota, porque si es que la oferta llega a cero, entonces realmente estamos en un problema, ¿verdad? Pero a pesar de la mega sequía, se debiera, en gran medida se debiera todavía poder gestionar el uso para asegurar que tengamos seguridad hídrica para humanos, pero también para ecosistemas, que son finalmente los que nos proveen nuestros medios de vida. Así es. Maisa, vámonos un poquitito a pensar positivo, de que vamos a salir prontamente de la pandemia. Se habla mucho también de la reactivación económica post-pandemia, pero justamente cuando hemos tenido estos problemas medioambientales es efectivamente porque hemos tenido una mirada muy puesta en lo económico y no ha sido una mirada más bien sustentable, economía, medio ambiente, y esa mirada a lo mejor también tiene que estar puesta hoy día, y la parte social, perdón, y esa mirada también tiene que estar puesta hoy día en esta reactivación, hablemos ya no de reactivación económica, sino otro concepto en el fondo para poder reactivar este modelo y que finalmente se vaya trabajando de forma más sustentable. Efectivamente, lo que estamos hablando es de una reactivación que sea sostenible, que sea resiliente. La buena noticia es que estos conceptos no solamente se están levantando en Chile, se están levantando en América Latina, y yo diría que muy fuertemente en Europa, y también muy fuertemente por todos los organismos multilaterales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OCDE, etcétera. Todos están hablando de que la reactivación económica debe ser verde, debe ser sostenible. Y déjame explicarte por qué. Y de hecho yo diría que es nuestra última oportunidad. Y históricamente todas las crisis económicas que hemos tenido en las últimas décadas están asociadas a una disminución de las emisiones temporales. Hay una crisis económica, hay menos actividad, menos uso de energía y las emisiones caen. Por ejemplo, en el caso de la crisis financiera del 2008-2009, cayeron como un poquito menos del 2% durante la crisis. Pero lo otro que ha ocurrido históricamente es que cada vez que salimos de las crisis hay un rebote de emisiones, y de hecho en la crisis financiera del 2010 las emisiones aumentaron casi un 6%. Pero esa es la historia, ¿ya? Pero ahora estamos hablando de que el año 2050 tenemos que llegar a cero. Así que simplemente no nos podemos permitir tener un rebote de emisiones. Si eso ocurre, ya se nos escapa completamente la pequeña posibilidad que todavía tenemos de limitar el calentamiento a 1,5. Se nos escapa de las manos, así de simple. Y por lo tanto, el diseño de cómo salimos de esta crisis económica tiene que incluir esta mirada y no estamos hablando de largo plazo, estamos hablando de los próximos 10 años. Entonces, yo diría que lo central acá es que hay un montón de medidas que uno puede implementar para aumentar el empleo, ¿verdad? Que es la parte que está más golpeada, etcétera, etcétera. Que pueden ser neutrales. Otras que pueden ser positivas. Por ejemplo, si yo invirtiera ahora en trenes y en buses eléctricos, eso sería obviamente muy, muy bienvenido. Pero yo creo que lo más importante es que no invertamos en algo que nos deje por muchos años más con gases de efecto invernadero, que de alguna manera hipoteque este futuro en el cual
este año, dentro de este año y el próximo año estamos diseñando, porque no solamente en Chile, sino que en todo el mundo los paquetes de reactivación son enormes para ayudar a los países a salir de esta crisis, para generar empleo y todo. Entonces, el cómo se haga esto es absolutamente crítico. Y para ponerlo en positivo, son una tremenda oportunidad para potenciar y para acelerar esa transición en la cual nos hemos comprometido. Sin duda que la pandemia también, a pesar de todo lo negativo, va a ser una oportunidad y esperemos que la aprovechemos también para ver cómo aceleramos, como dices tú, este compromiso que tenemos para disminuir las emisiones y que esto como consecuencia también nos ayude a limitar el incremento de las temperaturas promedio con lo cual nos comprometimos. Maisa, ya tenemos que ir cerrando, pero te quiero preguntar antes de terminar, tú el año pasado, la COP25, volvamos año 2019, estuviste como coordinadora científica también en este evento. Bajo tu mirada, ¿qué pasó finalmente? Que no hubo mucho acuerdo, las expectativas eran mayores de lo que se esperaba con respecto a los acuerdos y los compromisos que tomaron varios de los países que participaban en la COP25. Yo creo que esa es una historia, lamentablemente, es una historia que se repite año a año. Y lamentablemente después de todas las COP salimos frustrados y decepcionados porque hay una urgencia acá que la ciencia nos viene diciendo hace muchos años, cada vez más. Y finalmente los países no se ponen de acuerdo. Yo muy sinceramente, yo diría que probablemente la única COP que realmente la gente salió contenta fue la después de París. De París. Pero en ese sentido, sí, se logró menos de lo que hubiésemos querido, pero hay algo como que parece que los países se arrastran para tomar las decisiones hasta el último momento. Y de hecho, acaba de ocurrir una muy buena noticia, probablemente la noticia del año en acción climática, y ocurrió ahora este año, y es que China anunció por primera vez esto de la carbono neutralidad y se compromete a que ocurra más tarde el año 2060, que es como 10 años después de lo que estamos hablando, pero China son casi el 30% de las emisiones globales, o sea que China diga por primera vez algo con carbono neutralidad en su discurso es una tremenda señal. Entonces, bueno, nos lo dijo el año pasado, ¿por qué no? Porque ellos negocian y ven cuando las cosas tienen que tener a sus tiempos. Maisa, muchas gracias por el tiempo, sin duda que son aspectos importantes también para compartir con la comunidad, justamente en el sentido de darnos esta oportunidad, de no perder esta oportunidad de que nos está dando la pandemia dentro de todos los aspectos negativos, pero para poder cumplir con este compromiso que también tiene que ver con mucho de lo que nosotros hacemos en el día a día. No solamente tiene que ver con las políticas públicas ni con los tomadores de decisiones, sino que finalmente también nosotros mismos vamos aportando a las consecuencias que vamos viendo en el planeta. Muchas gracias por el tiempo y por acompañarnos hoy día en el Café Científico de la UFRO. Gracias a ustedes, mucho gusto. Que estén muy bien, chao. Chao. Porque la ciencia tiene un efecto sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue Efecto Ciencia, el podcast del Café Científico UFRO. En el próximo bloque vamos a estar conversando con la doctora Francisca Román, académica del Departamento de Psicología de nuestra universidad, para hablar sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental. Justamente decía yo al principio del programa, estuvimos conmemorando el Día Mundial de la Salud Mental y vamos a estar conversando sobre este importante tema, algunos resultados preliminares que tiene a través de este proyecto que adjudicó recientemente en la convocatoria COVID de la Agencia Nacional de Investigación en nuestro país. Y luego de la pausa vamos a estar con la cápsula Explain de esta semana. Ya volvemos. Aprovecha de prepararte un café que ya regresamos con el Café Científico UFRO. Estamos de regreso para seguir hablando de ciencia, investigación, tecnología e innovación. A continuación, la cápsula Explain de la semana en el Café Científico de la Universidad de la Frontera.
tuviera una nave espacial, me iría a este planeta para no contagiarme de COVID. Ni siquiera hay algo interesante en la tele. Ay, si tan solo hoy día fuese día de café científico. ¿Con que quieres irte del planeta? ¿Sabes dónde puede ser una posibilidad? ¿Me estás hablando a mí? ¿Quién es la que quiere fugarse de la Tierra? Si lo planteas de ese modo, quizás mucha gente. Pero no todos tienen las respuestas que yo puedo darte. ¿Me estás diciendo que tú sabes algo más importante? Así es. Un equipo de científicos de la Universidad de Cardiff anunciaron que habrían identificado en las nubes ácidas de Venus un gas de olor putrefacto, conocido como fosfina, el cual, aunque parezca imposible, podría ser indicio de vida en ese planeta. En este momento estoy en la cápsula Explain. Busquemos las respuestas a estas preguntas. ¿Dónde estamos? No me digas quién. Sí, es exactamente donde tú crees, pero antes de contarte, tengo una pregunta para ti. ¿Has escuchado sobre la fosfina? Sí, la fosfina es una molécula de fósforo compuesta por 3 hidrógenos. Se encuentra en la naturaleza como un gas incoloro e inflamable. Explota a temperatura ambiente y se caracteriza por su desagradable olor, que se asemeja al de pescado podrido. Se ha encontrado en rocas cubiertas de excremento de pingüino, aguas fecales y en intestinos de animales. Exacto, los últimos estudios dicen que se ha encontrado fosfina en Venus, molécula que también existe en la Tierra. Se cree que esta sustancia es producida por microorganismos, como bacterias, que viven en lugares libres de oxígeno, como por ejemplo el fondo de los lodos. Lo anterior hizo que científicos desarrollen teorías sobre que en las nubes de Venus, las cuales están compuestas de ácido sulfúrico, viven microbios, los cuales, al igual que nuestro planeta, generarían este gas. Ya, pero ¿por qué sorprende tanto esto de Venus? ¿Es posible habitarlo? Verás, Venus es el segundo planeta más cercano al Sol y se ha considerado como un planeta hermano de la Tierra. Esto debido a que son bastante similares en su tamaño, masa y composición. No obstante, su temperatura y atmósfera son muy distintas a las de la Tierra. Por lo tanto, Venus sería inhabitable para los seres humanos dado nuestras necesidades. Si bien la distancia del Sol es un factor determinante en la temperatura de un planeta, y a pesar de que Venus no es el planeta más cercano al Sol, sí es el que tiene la temperatura más alta dentro de nuestro sistema solar, con un promedio de 462 grados Celsius. Imagina que esa es la temperatura necesaria para derretir el plomo. Esta alta temperatura se debe a la enorme cantidad de dióxido de carbono presente en su atmósfera, lo cual genera una enorme presión y atrapa el calor. Además, posee nubes de ácido sulfúrico, lo que en consecuencia genera un efecto invernadero verdaderamente abrumador. Entonces, ¿podríamos concluir que Venus es un planeta imposible de habitar para algún organismo vivo? Ciertamente, pero científicos creen que a unos 50 kilómetros de la superficie, las nubes de Venus se encuentran a unos 25 grados Celsius y a una presión similar a la de la Tierra. Curioso, ¿no? El hecho de descubrir la presencia de fosfina en Venus puede significar la existencia de vida en ese planeta, pero no hay evidencia de ningún ciclo biogeoquímico en la Tierra que produzca esta molécula. Por esto mismo, varios científicos rebaten que no es evidencia sólida de vida microbiana, pues también podría corresponder a procesos geológicos o químicos que aún son desconocidos y que están ocurriendo en este planeta. Entonces, ¿en cuánto tiempo podremos estar 100% seguros que hay fosfina en Venus? ¿Se podrá confirmar que puede haber vida en Venus o en otros planetas? Conversemos y cuéntanos tu opinión con el hashtag #CápsulaExplain. Si quieres saber más de ciencia, acompáñanos en un próximo capítulo de Café Científico. Y ahora, ¿cómo vuelvo a mi casa? Hoy queremos dejarles un mensaje. Superar la actual pandemia depende de todos. Juntos podemos lograr que las cifras diarias no aumenten. Recuerda quedarte en casa, respetar el distanciamiento social y utilizar bien los implementos de seguridad. Cuidémonos todos. Cuidémonos todos. Esto fue la cápsula Explain de la semana en el Café Científico de la Universidad de la Frontera.
Gran contenido el que nos preparó esta semana el equipo de Explain en la cápsula científica, como lo hace todas las semanas que comparte contenido acá en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Recuerden que pueden volver a verla, pueden compartirla, está disponible en ufromedios.cl, está disponible en las redes sociales del Café Científico y también está disponible en Spotify para que pueda ir, buscarnos como Café Científico UFRO y pueda reproducir todo el contenido que compartimos el día miércoles acá en UFROvisión, en el Café Científico en línea de la Universidad de la Frontera. También aprovecho de dejarlos invitados para que el día sábado nos acompañe a las 3 de la tarde en la 89.3 en UFRO Radio. Estamos reproduciendo también el podcast del Café Científico, que es Efecto Ciencia. Así que quedan varias invitaciones científicas abiertas para ustedes, para la comunidad. Ahora nos vamos con Impacto UFRO para conversar con la doctora Francisca Román sobre salud mental y COVID-19. Porque la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de la Universidad de la Frontera aporta a nuestra sociedad y tiene impacto. Esto es Impacto UFRO en el Café Científico. La historia mundial ha demostrado que los eventos de incertidumbre y de amenaza para la vida producen un fuerte impacto en la salud mental de las personas, haciendo imprescindible el cuidado de la población para evitar mayores dificultades, tales como lo hemos visto estos meses de pandemia. Para hablar justamente hoy día sobre salud mental y pandemia, tiempos de pandemia, nos acompaña la doctora María Francisca Román, psicóloga de la Universidad Católica de Chile, doctora en Epidemiología y Salud Pública por la Universidad de College London en Reino Unido y actual investigadora y académica de la Universidad de la Frontera, del Departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera. Francisca, bienvenida y gracias por acompañarnos hoy día en el Café Científico de la UFRO. Sí, muchas gracias por la invitación, Alex. Gracias por estar hoy día con nosotros. Francisca, yo lo mencionaba en la presentación, salud mental, un tema importante. Justamente conmemoramos el pasado 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental. Se ha relevado justamente este tema en este tiempo, en estos tiempos de pandemia, no solamente por lo sanitario, sino que también por las consecuencias que trae la pandemia. Una de ellas es justamente el tema de salud mental. ¿Qué entendemos hoy día como salud mental también? Ha ido evolucionando este concepto, la Organización Mundial de la Salud tiene una definición, pero en general, ¿cómo hoy día entendemos la salud mental y sobre todo en este contexto de pandemia? Sí, bueno, la salud mental ha sido entendida, muchas veces el foco está más bien puesto en los individuos, ¿cierto? En su estado de bienestar, en que los individuos también sean capaces de, o las personas sean capaces de adaptarse a su entorno, a responder a las presiones, a poder actuar dentro del ámbito en el que están productivamente, ya sea en el ámbito de su trabajo, de su estudio. Pero para mí también es muy importante poner sobre relieve que si bien eso es parte de lo que a lo mejor cada persona puede sentir, para que eso llegue a ocurrir también tiene que haber un sistema social que favorezca el desarrollo de las personas. Un entorno. Eso tanto a nivel, claro, a nivel estructural, amplio, si lo pensamos como en nuestro país, por ejemplo, de un sistema económico, de cómo está organizado el mundo del trabajo, de las condiciones, por ejemplo, en que viven las comunidades, las vivienda, de transporte, etcétera, todo eso, eso que llamamos dimensiones estructurales o aspectos estructurales de nuestra sociedad van determinando también finalmente las posibilidades que tiene cada persona de desarrollarse. Porque si lo pensamos, nuestro país también está cruzado por múltiples desigualdades. Desigualdades en los ingresos, desigualdades de oportunidades, por ejemplo, para la educación, desigualdades en el acceso también a salud. Y todos esos elementos también, finalmente, que son estructurales, ¿cierto? Como digo, sí, son como a gran nivel macro, van influyendo en cómo cada persona puede también enfrentar sus dificultades en el día a día, pero también grandes dificultades como son estas, por ejemplo. Y es muy distinto enfrentar esta pandemia con un trabajo estable versus enfrentarlo con un trabajo precario o a lo mejor con la posibilidad de perderlo, dadas las condiciones o el impacto económico que está teniendo la pandemia. O es muy distinto también enfrentarlo cuando tenemos un espacio amplio en el cual podemos estar versus estar hacinados en una casa. Con muchas personas. Entonces, claro, vemos que esas condiciones que a lo mejor trae Chile
antes de la pandemia, también van a afectar la forma en que las personas pueden estar tanto viviendo la amenaza de contagio como también en los otros impactos que está teniendo la pandemia, y de ahí la necesidad de mirar la salud mental también y hacer un seguimiento de lo que va pasando con los distintos grupos en su salud mental, en su bienestar que están viviendo en este tiempo. Francisca, y a propósito de eso, bueno, tú mencionas varios factores que van incidiendo justamente en cómo desarrollamos o cómo se va definiendo en cada persona también la salud mental, pero en términos generales, ¿cómo ha ido avanzando con la pandemia? ¿Hay ciertos rasgos, ciertas características de incidencias en temas de salud mental que han ido cambiando también durante estos meses? Bueno, por lo menos lo que nosotros hemos, bueno, y aquí quizás me salto un poco al estudio de lo que hemos visto, es que claro, bueno, lo que se considera un evento estresante, y nosotros yo creo que como país estamos muy acostumbrados a eventos estresantes por las catástrofes naturales, pero esas catástrofes naturales tienen la diferencia que son de un día, un momento, o quizás, no sé, si uno piensa en el terremoto, por ejemplo, ocurre el terremoto, claro, después vienen todas las consecuencias del terremoto, pero el terremoto pasó, a diferencia de esto, que ha sido mantenido en el tiempo, ya llevamos ya 7 meses, ¿cierto? Y la incertidumbre es también un componente muy fuerte de este evento estresante, que es un tiempo excepcional para todas las personas. Y frente a ese evento estresante hay que esperar que cada persona, y a distinto nivel y en distinto grado, tiene que hacer múltiples ajustes en su vida cotidiana, porque no solamente está la amenaza de contagio y que nos piden hacer una serie de cuidados, de incorporar conductas que antes no teníamos consideradas, como era, o sea, bueno, uno se lava las manos, ¿cierto? Pero en este contexto no se tiene que lavar las manos muchas más veces. Pero nadie antes andaba con mascarilla, por ejemplo, es como incorporar una nueva parte de nuestra vestimenta. Pero yo diría que hay otras medidas de salud pública también que tienen un impacto muy grande, como es el distanciamiento o el confinamiento, y que implica, por ejemplo, estar teletrabajando, implica no ver con la frecuencia que quizás uno acostumbraba a sus seres queridos, a los amigos, a juntarse, que es algo también tan común de nuestra cultura. Más todos los otros impactos que tiene la pandemia, que ya mencionaba previamente, como son los impactos económicos, más aquellas personas o aquellas familias que han tenido que lamentar la pérdida de seres queridos o enfermedades también de seres queridos. Entonces, son múltiples ajustes en los cuales todos de alguna medida, algunos más, otros menos, tienen que acostumbrarse a hacer cambios en nuestra vida cotidiana. Y en general las personas valoramos mucho la estabilidad. Yo creo que hay quizás un grupo que le encanta la aventura, pero en general la estabilidad nos da mucha seguridad también. Saber que nos vamos a levantar, qué es lo que va a ocurrir al día siguiente, qué es lo que va a ocurrir quizás la próxima semana. Y acá, como yo decía recientemente, también la incertidumbre cruza todo esto. Nadie sabe y nadie te va a poder decir, hasta incluso aquellos que están estudiando cómo la pandemia va evolucionando, nadie puede decir cuándo esto se va a acabar. Dicen, pronostican que vamos a estar un año más hasta que salga la vacuna, nadie sabe cuándo va a salir la vacuna. Ese elemento de incertidumbre también es muy fuerte. ¿Qué es lo que se espera que aparezca? Se espera que aparezca obviamente reacciones emocionales frente a eso. Nosotros también, como ya llevamos 7 meses, es probable que las reacciones emocionales fueron más intensas al principio, o que varíen a lo mejor en este momento de acuerdo a si se introducen nuevas medidas de salud pública. Por ejemplo, pensando en Temuco, que ya llevamos bastante tiempo, pasamos de paso 4 a paso 2, y con cuarentena los fines de semana. ¿Qué nos pasaría si ahora nos pasan a cuarentena? Después de haber vivido un tiempo así de mayor libertad, ¿cierto? ¿Qué pasaría si volvemos a cuarentena? Entonces, es esperable que aparezcan síntomas de estrés principalmente. ¿Por qué? Porque el estrés aparece cuando percibimos que las demandas, tanto internas como externas, son mayores a los recursos que tenemos. Y ahí parte de lo que puede aparecer es estar más irritable, más impaciente, la dificultad para relajarse. Esos son partes de los síntomas de estrés. También puede aparecer la ansiedad, que tiene que ver con las preocupaciones.
Y como nosotros en general los seres humanos somos bastante creativos e imaginativos, siempre tenemos preocupaciones en las cuales que pueden aparecer. Y eso puede despertar también así la sensación de intranquilidad, de lo que nosotros quizá usualmente llamamos nerviosismo. Y por otro lado también hay otro componente que aparece, que se asocia más a lo depresivo, que tiene que ver, por ejemplo, con la desmotivación, con estar menos motivado para hacer las cosas y tener quizá invertir mayor esfuerzo para poder hacerlo. Y eso también uno lo escucha tanto como de personas jóvenes, pero también de personas más edad, así como la sensación, porque faltan elementos que también a nosotros nos gratifican en la vida diaria, como es encontrarnos con otros, conversar, compartir, apoyarse. Y ahora todo eso está mediatizado por encontrarse y ponerse de acuerdo a través de la pantalla. Acá, ¿No? claro. Exactamente. Como dices tú, Francisca, además ha sido bastante cíclico porque al principio de la pandemia uno en general sentía muchos de esos síntomas que tú mencionas. Luego cuando se van abriendo los espacios también uno va sintiendo ciertas libertades y ya como que van disminuyendo algunas características de estas que tú mencionas, pero es muy buena la pregunta: ¿qué va a pasar si efectivamente de fase 2 retrocedemos aún más a fase 1 y a una cuarentena total, por ejemplo, acá en Temuco? Efectivamente, claro, esta incertidumbre, este desorden un poco de lo que nosotros tenemos un poco estructurado también puede afectar y es bastante complejo también el escenario en cuanto a ir con esta oscilación de emociones en el fondo que nos puede llevar este sistema de pandemia. Exactamente, porque también de alguna forma se restringen las libertades individuales. Así, si antes teníamos, las libertades también a veces varían en las condiciones en las cuales uno vive y se desarrolla, ¿cierto? Yo siempre digo que la libertad también no se distribuye en forma homogénea en la población. Pero bueno, finalmente tenemos cierta libertad de salir a pasear o de, no sé, decidir ir a comprar algo o ir a visitar a una persona conocida, pero esas libertades ahora están restringidas. Y eso es complejo también porque es lo que se ha visto que ocurre cuando, por ejemplo, se levanta cuarentena en alguna comuna, que se produce una suerte como de desbande, porque igual es muy difícil si uno lo piensa así como para todos, tanto pensando en los niños, pensando en los jóvenes. Hay una necesidad muy grande, claro, de restringirse, y eso también es una fuente de estrés para Francisca, todos. y a propósito de lo que mencionas, niños, jóvenes, personas mayores, ¿hay cierto rango de edad que puede verse más afectado también por estas oscilaciones o estos cambios de escenario que producen cambios emocionales y que van afectando también la salud mental de las personas? Mira, una cosa que hemos visto tanto en la literatura, pero también en nuestra investigación, y ahí le aprovecho a contar un poco del estudio, es que los grupos que aparecen más afectados están las mujeres, están los jóvenes, las personas que crían niños pequeños y las personas de menores ingresos, en que de alguna forma podrían estar sujetos a mayor también inestabilidad económica y eso estar influyendo en su salud mental, ¿cierto? Claro. Y eso son desigualdades que aparecen no necesariamente ahora ligadas a la pandemia, sino también antes. Las mujeres usualmente también presentan mayores problemas de salud mental en general, no solamente en la pandemia, y bueno, y ahí podríamos discutir mucho rato por qué es eso, ¿cierto? Porque puede ser tanto como que a lo mejor tienen más problemas, pero también a lo mejor tienen por los roles de género y por nuestra socialización, las mujeres se nos permite más poder mostrar de los problemas que tenemos versus los hombres, que de alguna forma la socialización también les va marcando, y estos como roles de género se les pide que se muestren bien, que no muestren debilidad. Entonces, bueno, no sabemos a qué pueden estar o cómo se pueden explicar esas diferencias, pero aparecen sí, y en nuestro estudio también aparecen que las mujeres tienen como mayor malestar emocional que los hombres. Los jóvenes, los menores de 25 años, comparado con los mayores de 25 años. Eso no solamente en nuestro estudio, sino también en otros estudios. Ahora también nosotros hay como equipo nos hemos planteado qué pasará con los menores de 25 años. Puede tener que ver quizás con las condiciones en que están, que
de mayor inestabilidad, tal vez, con sus proyecciones, los sueños de su vida, a lo mejor que puedan verse más amenazados, la importancia de las relaciones sociales también. Eso parte quizás de lo que nosotros vamos a tener que dilucidar, ¿cierto? Cómo nos explicamos ese malestar emocional. Las mujeres o quienes están a cargo de niños pequeños se entiende por la sobrecarga que significa, sobre todo si hay que compatibilizar teletrabajo o trabajo en el hogar con el cuidado de niños pequeños sin otras fuentes de apoyo. Usualmente las personas que trabajan y que tienen niños pequeños tienen la posibilidad de que hay alguna persona que cuida a los niños o que están yendo al jardín infantil. Entonces hay redes de apoyo que también en estas condiciones de pandemia se reducen. Entonces se entiende ahí las dificultades que pueden aparecer. También hay que tener ojo con aquellos que ya han tenido problemas de salud mental previos, que pueden verse... pueden agudizarse o reaparecer en este contexto por distintos componentes, ya sea por la amenaza de contagio, ya sea por la dificultad de ver a otros o por lo difícil que puede ser relacionarse con otros a través de la pantalla, agudizarse algunas situaciones difíciles en aquellos que ya habían tenido problemas de salud mental antes. Estamos conversando enseguida con la doctora Francisca Román de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera sobre salud mental y pandemia a propósito de un proyecto que recientemente adjudicó Francisca sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental de estudiantes y de funcionarios universitarios. Y a propósito de eso, Francisca, también este proyecto es un proyecto que se adjudicó recientemente en la convocatoria ANIT de la Agencia Nacional de Investigación. Tiene que ver también en el fondo con lo que estamos hablando, porque ustedes lo que buscan justamente es ver cómo ha afectado el tema de la pandemia en un grupo específico de personas que tiene que ver también con estudiantes universitarios y con funcionarios de 2 universidades. Si podemos hacer el link entre lo que estábamos conversando justamente y este proyecto. De todas maneras, contarles que este proyecto en realidad tiene como por objetivo evaluar el impacto de la pandemia en salud mental y también en conductas de riesgo. Conductas de riesgo vamos a entender el consumo de alcohol, tabaco, marihuana y tranquilizantes automedicados y el consumo de alimentos no saludables. Nosotros estamos mirando todos esos aspectos. Pero también nos interesa mirar recursos protectores, o sea, que utilizan las personas para enfrentar estas dificultades, de tal forma que estamos viendo por una parte cómo se va afectando la salud mental, cómo se van modificando a lo mejor estas conductas de riesgo, pero también cuáles son todos aquellos elementos que las personas utilizan para hacer frente a estas dificultades y que les pueden estar sirviendo, comparado con otros, como para enfrentar estas dificultades que se van viviendo, para sobrellevar como todos los ajustes y todas las demandas que tiene esta situación. Esto lo estamos haciendo en 2 universidades, invitamos tanto a estudiantes como funcionarios. Una universidad, y eso también es interesante este proyecto, una universidad en el norte, en la 4ª región, y otra acá en la 9ª. Y eso también nos va a permitir comparar distintos momentos en que estamos las regiones. Cuando nosotros partimos con el proyecto, cuando partimos justamente haciendo la primera aplicación o invitando a los participantes a contestar el primer cuestionario, la 4ª región estaba entrando, una de las ciudades de la 4ª región estaba entrando a cuarentena y nosotros estábamos pasando a paso 4. Acá en la 9ª. Entonces también nuestra idea es poder evaluar cómo estas intervenciones de salud pública, estas medidas de contención de la pandemia, también van afectando la salud mental en estas 2 regiones que han ido viviendo la pandemia a distintos ritmos. Ahora la 4ª ha ido bajando y nosotros vamos subiendo. Entonces, desde el punto de vista del proyecto, es muy bueno que vayamos así. No sé si tan bueno para las regiones, ¿cierto? La situación en la nuestra. Pero en términos de ir viendo cómo afecta la salud mental, va a ser así. Vamos a poder también mostrar cuál es el impacto, por ejemplo, de las medidas, como yo te decía, de cuando las medidas restringen más las libertades individuales también, cómo eso está afectando la salud mental.
Francisca, el objetivo básicamente de elegir la cuarta región y la región de la Araucanía tienen que ver justamente con ver diferencias en los avances del plan de desconfinamiento, por ejemplo, o es para ver si efectivamente hay distintas temas o incidencias de salud mental en personas que viven en distribución geográfica distinta. En realidad tenía que ver más bien como con el avance de la pandemia y las medidas que se implementaban y poder tener en un principio una región que nos permitiera comparar lo que iba pasando acá en la novena. Y entonces así fue que elegimos la cuarta y que también, bueno, tiene un interés en descentralizar, ¿cierto? Hay mucha información que se produce en Santiago, Santiago está siempre mucho más estudiado y entonces también parecía interesante poder abarcar dos regiones que no fueran la región metropolitana. Ahora, con respecto a lo que conversábamos al principio, nos estaba dando ciertas características que ya estaban más o menos definidas para el tema de salud mental, pero con respecto a los resultados preliminares ya del proyecto, ¿ustedes tienen algunos antecedentes como para poder justamente ver qué ha sido lo que más ha impactado a este grupo de personas también durante estos meses de pandemia? Sí, bueno, tenemos varias cosas. Una primera es que nosotros incluimos en el primer cuestionario una pregunta abierta dirigida a que las personas pudieran contar con sus propias palabras qué es lo que más les había afectado durante la pandemia. Y eso, bueno, las personas, yo pensé, digamos, en un principio cuando se nos ocurrió poner esta pregunta, que pocas personas la iban a contestar y una primera sorpresa fue que muchas personas la contestaron y entregando mucha información, así describiendo mucho de lo que de su experiencia, lo que también a mí me dice que hay mucha necesidad de poder compartir lo que las personas están viviendo. Hay mucho que tiene que ver con esto de compatibilizar el trabajo o el estudio con la vida doméstica, la vida familiar, los conflictos familiares también, el hecho de tener que compartir mucho más en el hogar, con la familia. Usualmente las personas salen durante el día, ¿cierto? Comparten, pero en este caso es compartir mucho más. Eso muchas veces también reactiva conflictos y dificultades y lo hace más difícil cuando uno no puede ver a otros o no puede compartir con otros que a veces se convierten en una fuente de apoyo. Estar lejos de los amigos, también muchas veces para las personas más jóvenes, ¿cierto? Para los menores de 25 años, es fuerte el no poder ver los amigos, no poder compartir con ellos, los problemas económicos, como yo mencionaba también, las familias que han tenido pérdidas de familiares debido al COVID, la amenaza de contagio también, la incertidumbre, y también aparece en varios participantes como las consecuencias del manejo de la pandemia a nivel nacional, a nivel de las autoridades nacionales, el impacto que eso ha tenido también, así como, porque bueno, también ahí hay que verlo en perspectiva. Chile venía del estallido social y claro, y del estallido social entramos en la pandemia también, entonces ahí había también y reaparecen con eso y aparecen ahí nuevamente cuando preguntamos de fuente de estrés, también la confianza en las autoridades. Sin duda que es un factor también súper importante que seguramente también va desarrollando incertidumbre y con otras consecuencias. Exactamente, porque nosotros vamos viviendo, se podría decir, como dos procesos en paralelo, claro, que son también así bien relevantes como para la vida nacional. Francisca, y como te comenté, perdón, sí, dime nomás, Alex, yo me entusiasmo. Tenemos que ir cerrando, pasa muy rápido el tiempo, pero no quiero terminar antes sin preguntarte, en el fondo, qué esperan también con esta investigación, más allá del resultado mismo del aporte a la ciencia. Tú también tuviste mucho tiempo como directora de la clínica psicológica y me imagino que también hay una necesidad, unas ganas de aportar también a algo concreto, no solamente en el fondo, como decía, a lo que es el aporte de la ciencia, que ya es sin duda un tremendo aporte. ¿Cómo vincular también estos resultados con algo práctico que nosotros pudiésemos decir el día de mañana que efectivamente, por ejemplo, el estudio con estudiantes universitarios se contribuyó a través de este estudio, de esta convocatoria COVID de la Agencia Nacional de Investigación para probablemente mejorar algunos temas de salud mental en estudiantes universitarios o en funcionarios universitarios? Bueno, hay un primer elemento que yo creo que es muy importante acá, que tiene que ver con poder hacer difusión de nuestros resultados,
a la comunidad, no solamente a la comunidad académica. Entiendo. Muchas veces los proyectos de investigación están pensados como para la comunidad académica, ¿cierto? Aquí yo creo que es muy importante y es algo que nosotros nos hemos propuesto y que también, por ejemplo, ahora estamos diseñando cómo compartir estos resultados en la comunidad más ampliamente, y que tiene que ver con poder normalizar nuestra respuesta emocional, normalizar cómo nos estamos sintiendo. Muchas veces las personas comentan, tengo problemas para dormir, me pasa esto otro. Poder normalizar eso, es normal que te sientas así. Este es un tiempo excepcional. Es normal que los niños se preocupen, que echen de menos, que nosotros también echemos de menos. Todo eso puede ocurrir. Ese es un primer componente. Y el otro es a través también de identificar grupos de riesgo en los cuales tenemos que focalizarnos. Y un tercer aspecto también que me gustaría rescatar son los recursos personales, o los recursos también que pueden estar presentes tanto en las personas, pero también en las comunidades. Y cómo se pueden activar esos recursos para que las personas hagan frente a esta situación, que por lo visto nos va a acompañar por cierto tiempo, ¿cierto? Entonces, esos son los tres focos, yo creo: normalizar, que nos podamos sentir así, como comprendernos entre todos, así que estemos cansados, que el desgaste sea alto, atender a estos grupos de riesgo y poner el foco en los recursos. ¿Cómo podemos enfrentar esto, tanto a nivel individual, familiar, social, comunitario? Sin duda que van a ser resultados que van a aportar al desarrollo de esta línea de investigación, pero también van a aportar a lo que es hoy día el contexto de pandemia en el tema de salud mental, para poder ir abordándolo también bajo esta mirada. Francisca, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por acompañarnos hoy día en el Café Científico de la UFRO. Sí, muchas gracias por la invitación. También una tremenda oportunidad para mí poder contar de esto y poder transmitir, como yo te digo, así a todos lo que vamos encontrando, y como para poder tanto acompañarnos, sostenernos y apoyarnos entre todos en esto. Muchas gracias, que estés muy bien. Chao, chao. Sí, muchas gracias a ti. Porque la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de la Universidad de la Frontera aporta a nuestra sociedad y tiene impacto. Esto fue Impacto UFRO en el Café Científico. Terminamos el programa de hoy, gran contenido el que compartimos. Nosotros nos vemos en el próximo episodio del Café Científico en línea de la Universidad de la Frontera. Que estén muy bien, chao, chao. Terminamos el recuento científico de la semana. En el próximo episodio abriremos nuevamente la cafetería virtual de la UFRO para hablar sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Nos vemos.